Estamos en comunicación con Carlos Bianco, jefe de asesores del gobierno bonaerense. Buen mediodía, Bianco, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. La primera pregunta es, ¿quién debería irse a la casa? Yo no creo que nadie. Lo que tenemos que hacer todos los funcionarios, independientemente que sean del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales o de los gobiernos municipales, es responder a las necesidades de nuestro pueblo. Me parece que eso, pero no creo que se tenga que ir nadie a la casa. Si me lo preguntan por las declaraciones de la presidenta de ayer, me parece que fue primero un diagnóstico muy detallado de la situación y de los principales problemas que aquejan a la Argentina, y en segundo lugar un llamado a articular determinadas políticas para solucionar estos problemas desde un punto de vista determinado, que muchas veces toda la fuerza política nuestra no lo comparte, o tenemos matices o algunas diferencias, pero bueno, se trata de un proceso de debate en el que como fuerza política lo que tenemos que lograr es una síntesis para justamente implementar las mejores políticas públicas para solucionar los problemas. Parece que a eso se refería la vicepresidenta. A ver si interpreto mal, corríjame sin problemas. Digo, cuando habla del Festival de Importaciones, que en realidad, volvemos a decir, la vicepresidenta no habla de importaciones reales para la industria, sino de importaciones futuras que permiten el acceso a dólares muy baratos de 127 pesos, cuando en realidad obviamente está mucho más alto en el blue. Uno puede inferir que la preocupación de la presidenta es puntual, porque si no, se transformaría en una especie de, despejo distinto de lo que ocurría con Nicky Caputo, que permitía una fuga indiscriminada de dólares muy económicos con tasas astronómicas, por la cual capitalistas financieros venían solamente a hacer la bicicletita al país. En este caso es distinto, pero el efecto es el mismo, es la salida de dinero. Sí, se refiere a eso y a algunas prácticas que en general llevan adelante algunas empresas o algunos empresarios bastante inescrupulosos que tienen que ver, por ejemplo, con sobrefacturación de importaciones, con subfacturación de exportaciones, con precios de transferencias en los contratos tecnológicos o con sus casas matrices, y que son salvoconductos muy entre comillas, legales para fugar dinero, que en rigor no son legales, son ilegales. Lo que pasa es que lo hacen aparecer como legales justamente al subfacturar, al sobrefacturar, al generar precios de transferencia que no tienen que ver con los precios del mercado. Lo que creo que está señalando la vicepresidenta es eso, que hay que tener controles más férreos, que hay que tener un monitoreo mucho más detallado de algunas situaciones que nos están haciendo, no nos permiten acumular reservas en un contexto en donde se están generando exportaciones récord, cosa que es una buena noticia para la Argentina, las exportaciones récord. La mala noticia es que no podamos incrementar las reservas en el Banco Central. Digo puntualmente por esto. Dólares, claro. Creo que desde la vicepresidencia infieren que hay un ingreso de más de 93.000 millones de dólares en un año, más allá de las condiciones internacionales y la situación interna económica del país, pero también la mayor salida de dinero. Entonces hay una ecuación que no cierra, dólares que entran, pero no se ve un cambio interno. Digo, en el clima interno de la doméstica economía, no se ve ese cambio ni esa redistribución. Sí, efectivamente, y ella, la vicepresidenta también, además, actuó todo este diagnóstico al origen de la inflación, dando detalladamente pruebas y evidencias de que esto no es un problema que tiene que ver con la emisión monetaria, que no es un problema que tiene que ver con el déficit fiscal, que no es un problema que tiene que ver con algún eventual exceso de demanda, sino que hay dos cuestiones fundamentales. El fuerte endeudamiento que se tomó en el gobierno de Macri hoy también nos impide poder haber fortalecido nuestras reservas, justamente por la fuga. El endeudamiento fue primero y la fuga fue después, y por la concentración en particular de algunos sectores que fijan precios que son desmedidos y que no tienen que ver con la situación real de la economía. Bianco, Sandra y Helga soy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo se hace para controlar la inflación con este nivel de concentración económica en algunos sectores, incluso sectores de alimentos, ¿no?
Y por otro lado, controlar esta fuga y esta evasión que Cristina ayer señaló como una causa directamente de la inflación. Mira, yo te digo 3 políticas que las viene solicitando nuestro sector, más allá de la vicepresidenta, de las que se ha estado hablando, e inclusive con las que el presidente ha estado absolutamente de acuerdo, lo dijo públicamente, como es el caso de las retenciones. El desacople de los precios internacionales de los precios domésticos es una medida en donde creo que todos estamos, muchos sectores están de acuerdo, inclusive he visto inclusive periodistas que no son particularmente afectos al kirchnerismo, en donde dijeron que es una situación extraordinaria, como lo es. Estamos en todavía transcurriendo una pandemia, una guerra con todos los desbarajustes que se han generado a nivel financiero, a nivel energético, a nivel de los precios de los alimentos, y bueno, este tipo de medidas serían un principio de solución para el problema de la inflación, pero también... Perdón, antes de seguir, ¿cuáles son las medidas, las 3 medidas que decís? El desacople de los precios internacionales, de los precios domésticos, eso se puede hacer a través de retenciones, a través de más fideicomisos, a través de cupos a la exportación de algunos productos para fortalecer la oferta interna. O sea, son medidas que van en ese sentido. Y después, obviamente, fortalecer las reservas. Por eso también se refirió a eso ayer la vicepresidenta. Si nosotros somos capaces de fortalecer las reservas, eso impide que haya un ritmo de devaluación mayor, y eso obviamente todos sabemos que una devaluación termina golpeando sobre los precios inmediatamente. Pero entonces se necesita un mayor control de estas importaciones. Exactamente, o sea, y de los dólares que nos cuestan. Muy claramente, medidas para desacoplar precios internacionales de precios domésticos, que pueden ser retenciones, cupos de exportación o fideicomisos que subsidien el consumo interno, mayor control a la salida de dólares, evitando todas estas prácticas elusivas, como son, repito, la sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones y los precios de transferencia, y un control más férreo y más determinado sobre los sectores fijadores de precios. Me parece que por esos 3 lugares van las cuestiones que planteó ayer la vicepresidenta. Hay un error igualmente, creo yo, que no es nada menor para mí, de diagnóstico de situación respecto de la mirada de Alberto Fernández, distinta de la mirada de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, hay una mirada de Alberto Fernández, este es el sendero seguro, previsible, vamos por acá, es el camino del crecimiento. Y la mirada de Cristina, lo digo a grandes rasgos, es un reduccionismo lo mío, pero dice, no está bien por acá, va muy lento todo y siguen ganando muchísimo lo que siempre ganaron y no llega nada a nuestro electorado que para algo nos votó. Sí, son diferencias, son matices en algunos temas en particular. También ayer la vicepresidenta planteó otras cuestiones, más allá de lo estrictamente económico, que tiene que ver con la cuestión relacionada con el empleo y con los planes sociales. Me parece que fue muy clara, marcando y sosteniendo que, bueno, respecto de los planes sociales, por lo pronto lo que se tiene que hacer es trabajar en la nominalización de esos planes sociales y, como política de mediano plazo, la reducción de esos planes y la sustitución por generación de empleo genuino, formal y bien pago. Ese es el objetivo. Sí. Ahora, Andrés El Cuervo Larroque esta mañana en una radio colega salió con los tapones de punta acusando al movimiento Evita de ser cómplice del ajuste. Digo, ¿entienden desde la provincia que usted integra que esto no es un camino de crecimiento, sino que es un momento de ajuste? No lo escuché a Andrés, no lo escuché hoy, no sé en qué términos lo ha dicho, pero lo que sí creo que se refería claramente a lo que también dijo muy detalladamente ayer la vicepresidenta respecto de cómo se redujeron durante el mandato de Néstor Kirchner y sus 2 mandatos la cantidad de planes sociales, y cómo a partir del macrismo, en un acuerdo con algunas organizaciones sociales, se empezaron a multiplicar los planes sociales. Obviamente, en el gobierno actual, en una situación de pandemia como la que tuvimos y de complejidades económicas causadas por la deuda que tomó Macri, como política, entiendo yo que transitoria, hubo que incrementar
algunos planes sociales. Por eso ayer la presidenta marcó que ahora es el momento de empezar a trabajar en la reducción de esos planes sociales y en la sustitución por trabajo genuino. Seguro. Recordando el gobierno de Mauricio Macri, con todos los ingredientes macro y microeconómicos, hay que decir que la ministra Stanley tenía muy buen vínculo con los movimientos sociales, claro, a fuerza de caja, a fuerza de aumentarlos. Porque, Macri tiene un discurso en campaña diciendo hay que achicar, hay que reducir el gasto público, pero luego cuando ejerce gobierno, esto no fue lo que ocurrió en los hechos. Quien salió a hablar y a cruzar a la vicepresidenta fue Nicolás Dujovne, ex ministro de Economía, y creo que también fue ex fotógrafo de Los Pericos muchos años atrás en su juventud. Nada tiene que ver, pero lo sumo como dato color. Lo que dijo es que la vicepresidenta tiene un problema con la macroeconomía. A ver, ¿lo escuchamos? Es así. Bueno, está claro que, como siempre, la expresidente con la macroeconomía no se lleva muy bien. En la Argentina, el problema inflacionario se llama emisión monetaria. La emisión monetaria es hija del déficit fiscal y de cómo se financia. ¿Coincide o no? No, para nada. Me parece que el que tuvo el problema macroeconómico fue él por el endeudamiento inusual que tomó para la Argentina y por cómo dejó quebrada la economía y la macroeconomía de nuestro país. Y le diría que haga el cálculo él mismo. Supuestamente bajaron la inflación, secaron el mercado de pesos, secaron la plaza en pesos de la economía argentina cuando él estuvo gobernando y la inflación llegó al 53%. O sea que con su propia evidencia él puede mostrar que no hay un vínculo directo entre la emisión y la inflación, pero me parece que el que no entendió nada de economía durante 4 años es Macri, y él cuando estuvo de ministro de Economía, que pasó a, tal como lo dijo él públicamente, a conducir una de las economías más desendeudadas del mundo, a conducir a la economía, a dejar a la economía más endeudada del mundo. Me parece que eso es no entender nada de macroeconomía. Cristina ayer también dijo que no podía ser que el Estado tercerizara los planes. Obviamente dijo el peronismo es trabajo, no planes, pero mientras tanto, mientras llega el trabajo, no pueden ser tercerizados la asistencia del Estado. ¿Ustedes están de acuerdo con un ingreso básico universal o algún tipo de herramienta como fue la UH para llegar sin tercerizar? Mira, te voy a comentar, me permito comentarlo porque sí, es en la misma línea que lo dijo Andrés Larroque hoy, la primera charla que yo tuve con él cuando yo era jefe de gabinete y él se incorporó a nuestro gobierno. Estábamos charlando sobre el tema de los planes sociales, de las organizaciones sociales y sobre el peronismo. Y en lo que coincidimos con Andrés, con el Cuervo, en que nosotros como peronistas no podemos permitir un modelo económico en donde las corporaciones administran las riquezas y las organizaciones sociales administran la pobreza. El peronismo es otra cosa. Eso no quiere decir que yo particularmente esté en contra de los planes sociales, porque son una medida transitoria en momentos muy complejos en donde efectivamente hay que sostener la alimentación y la dignidad de muchísimas familias. Yo en ese sentido estoy absolutamente a favor de los planes sociales, pero repito, como medida temporal y transitoria. El objetivo de mediano plazo es ir reemplazando a esos planes sociales por trabajo genuino, y eso se va a hacer en la medida en que la economía crezca y genere empleo formal, o empleo genuino y empleo bien pago. Sí, igualmente Yasky pidió públicamente en el final de su discurso, de verdad un gran discurso de Hugo Yasky, pidió un aumento por decreto para todos y todas, como en su momento hacían Néstor y Cristina. ¿Ustedes también consideran que además de las paritarias, uno nunca le puede llegar a ganar a la inflación y hace falta un aumento por decreto? Mira, siempre es una buena medida a discutir cuál es la mejor forma de implementación, si es un salario básico universal, si es un aumento por decreto. En lo que nosotros desde la provincia siempre vamos a estar de acuerdo es en mejorarle los salarios a los trabajadores, máxime en una situación como la actual, en donde la distribución del ingreso está demasiado a favor del capital respecto del trabajo, y eso es algo que no se lo puede permitir
un gobierno peronista. Hay noticias, digamos, alentadoras mismo de la provincia, ¿no? Que hay fondos nuevos para el gobierno de Axel Kicillof, lo que le permite también sumar, además de planes sociales, a aquellos que lo precisen, también obras públicas que siempre son movilizadoras del trabajo. Ahora, el gobernador Kicillof, que ayer estaba en primera fila, está silencioso respecto a posiciones respecto del gobierno nacional. ¿Es cautela? ¿Es respeto, digamos, verticalista por el gobierno de la nación? ¿Es guardarse para otro momento sus declaraciones personales? No está silencioso. De hecho, hoy a la mañana dio una nota bastante amplia en una radio del interior y se refirió a todas estas cuestiones, obviamente con el respeto que todos tenemos por la investidura presidencial, por nuestro presidente, que forma parte de nuestra fuerza política, y en términos institucionales y en términos políticos nosotros seguimos trabajando codo a codo, tanto con el presidente como con el resto de sus ministros, más allá de que podamos tener algunos matices en el diagnóstico y en las herramientas, en este caso económicas o vinculadas a la situación social, digamos, y eso me parece que está, yo soy alguien que no le teme al debate, siempre que ese debate sea respetuoso, seguro, en buenos términos y con argumentos, sobre todo con argumentos, debatir con argumentos. Sí, está bien, digo, vamos a rescatar la nota a la radio del interior, los felicito por encontrarlo, a nosotros se nos hace complicado, pero debe ser el momento y la agenda intensa del gobernador. Carly, como siempre, muchas gracias por estos minutos. A ustedes, muchísimas gracias. Carly Bianco, jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, reflexionando de todos los temas y le preguntamos de todo, aquí en Mediodía 750.